Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Inés y aquí hablo sobre teatro, música, danza y todas esas cosas. Y hoy, como veis, estoy en un lugar que no es el habitual y es porque antes he grabado la intro, pero la he grabado fatal, así que este es el segundo intento. Básicamente en este vídeo, aprovechando que hace poco fue el 1 de mayo, el Día del Trabajador, os voy a contar un poco de esos consejos de los que no se suelen hablar para cuando estás empezando en el mundo del teatro desde un punto de vista más de ser un trabajador, es decir, de cómo conseguir un buen trabajo, un buen contrato, que se cumplan las condiciones laborales que estás buscando, etcétera. Así que espero que sean útiles, no sé si lo serán, pero espero que sí. Y ya está, os dejo con la Inés del pasado. Para empezar, como he dicho, voy a hablar un poco de esos espectáculos quizás no tan eh, grandes como podría ser un espectáculo público o un musical o grandes producciones de ese estilo, eh, sino que voy a hablar de pequeñas producciones, compañías regionales, pequeñas compañías, etcétera. Esto quiere decir que obviamente las condiciones laborales, las posibilidades de pago, etcétera, van a ser muy distintas probablemente de sitio a sitio y van a depender mucho de la relación entre la compañía y el actor y van a depender mucho de cuál sea el proyecto y cómo sea. Así que por eso digo que no quiero dar como una información súper intentando ser objetiva, sino que más bien voy a intentar como dar consejillos de cosas que pueden ayudar a que vuestros derechos se respeten un poco más. Mi primer consejo es, antes de empezar a trabajar con alguien en una compañía, en un proyecto, es hacer posible tener una reunión con el director del proyecto. Más allá de que hayas tenido que hacer un casting y tal, está guay que te elijan, oye, enhorabuena si te han cogido. Pero tú también tienes que hacerle un casting a las personas que te van a contratar. Y esto me parece que es un concepto importante a tener en cuenta. Porque no solo ellos te están poniendo a prueba a ti, tú tienes que ponerlos a prueba a ellos, por así decirlo. Tú también tienes derecho a elegir con quién quieres trabajar y obviamente todos estamos desesperados por trabajar y por conseguir algo y cuando nos dan un casting es como, sí, tengo que hacerlo 100% y está guay esa actitud de querer trabajar y querer hacer cosas, pero eso no significa que trabajes con cualquiera por el simple hecho de poder trabajar. Eh, y digo esto no porque no quiera que la gente trabaje o porque quiera que se ponga en plan diva y solo trabajen con gente que le vaya a pagar muchísimo dinero, sino porque a veces tu salud mental puede valer más que un simple trabajo. Entonces eso, una gran recomendación es intentar tener una reunión con el director del proyecto o alguien del equipo. Quizás no pueda ser una reunión uno a uno porque a lo mejor el director está en mil millones de cosas, pero a lo mejor una reunión con todos los posibles actores o intérpretes en la que quede muy claro cuánto se va a pagar, cuándo se va a pagar, qué tipo de contrato se va a tener, cuántas horas de ensayo va a haber aproximadamente. Luego obviamente esas cosas pueden variar, como digo, especialmente en ese tipo de producciones así más pequeñas, pero es importante tener una idea aproximada de la duración de los ensayos, eh, de cuánto tiempo te van a ocupar en el día, de cuánto se espera de ti, en el sentido de si se espera que vaya, te aprendas el papel y lo hagas, o si se espera que aportes tus propias como que aportes tu propia creatividad y seas parte del proceso de creación. Eh, bueno, todo este tipo de información que puede ser importante antes de empezar el proyecto y que te puede dar una idea de la carga de trabajo que vas a tener. Esto es importante porque te puede dar una idea de si vas a poder mantener a lo mejor otros trabajos u otros proyectos al mismo tiempo, o si te vas a tener que dedicar exclusivamente a este proyecto. También es importante saber cuántas funciones aproximadamente se planea tener, si es algo que se va a estrenar y se van a hacer un par de funciones y luego nunca más, si se planea intentar una gira, si se planea intentar más funciones en el futuro, pero es algo más indefinido. Y como digo, toda esta información quizás no se sepa, pero al menos saber la intención del director con respecto a estos temas. Que es posible que luego cambie y que haya que tener otra reunión o que sobre la marcha se vayan solucionando cosas, bueno, eso es algo de lo que hablaremos después, pero es importante tener una idea general de cuál va a ser el proyecto, de cómo va a ser y de cuál va a ser tu implicación en el proyecto. Y además es importante tener esta reunión porque también te da una idea de la persona con la que vas a trabajar. Y creo que
es importante ir a este tipo de reuniones, si las hay con suerte, con los sentidos súper abiertos, especialmente si vas a trabajar con una persona a la que no conoces de nada. Porque crear un espectáculo, y sobre todo creo que crear un espectáculo quizás en no las mayores condiciones económicas o de tiempo o lo que sea, puede ser algo muy estresante. Entonces es importante saber el equipo con el que vas a trabajar, saber si vas a ser bien tratado en esas situaciones, si te va a costar la salud mental, porque puede pasar. Y eso, como ir muy pendiente a qué sientes de esa persona, cómo te da la información, cómo trata a las personas a su alrededor, qué vibras te da el proyecto, si es clara, explicándote las cosas, si tiene respuestas claras que darte, si su comunicación es buena. Y toda esta información creo que puede ser muy útil para empezar a saber si quieres trabajar con esta persona o no y poder tomar una decisión un poco más informada. Por supuesto, puede que en la reunión todo vaya genial y luego el proyecto se vaya a la mierda. Creo que eso es algo natural y que le ha pasado a miles de personas. Pero al menos vas a poder haber tomado una decisión un poco más informada y no solo basada en el hecho de me han dado un casting, tengo que hacerlo sí o sí. Mi segundo consejo es que una vez que tengas toda esta información sobre el proyecto, realmente tomes una decisión consciente con respecto a tus posibilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy normal, como ya he dicho, decir que sí porque queremos un trabajo, pero también es muy normal para los actores jóvenes que tengan otro trabajo al mismo tiempo, que vivan con sus padres y todavía tengan que un poco cumplir sus normas, por así decirlo, o que tengan pensado mudarse a otro sitio en otro momento. En fin, que estén pasando como por diversos cambios en su vida que puedan afectar a su trabajo. Y esto no significa no se puede contratar actores jóvenes porque son unos irresponsables, porque para nada. Pero sí que es verdad que es importante que tengas en cuenta lo que el proyecto va a pedir de ti antes de decir que sí, porque igual que tú tienes derechos laborales, también tienes obligaciones, y si dices que sí a un proyecto se espera de ti unas ciertas cosas, y es importante también que tú cumplas tu parte para luego poder quejarte si la otra parte no cumple la suya. Entonces es importante eso, decir que sí, sabiendo a lo que le estamos diciendo que sí y siendo conscientes de que podemos cumplir la parte que nos toca, siendo conscientes de que queremos estar en este proyecto y no solo de que queremos estar en un proyecto porque sí, siendo conscientes de que podemos poner el trabajo y el esfuerzo que es necesario y aceptando las condiciones que se nos ofrecen, porque si luego esas condiciones se cumplen y no nos parecen justas, bueno, pues también tenemos que ser conscientes de que nosotros las hemos aceptado. Y es verdad, y puede que no sean justas, pero si tú has aceptado esas condiciones, pues it do be like that. Otro consejo es que incluso si no hay un contrato de por medio, y que obviamente está guay que haya un contrato de por medio las veces que sea posible y que se te dé de alta y todas estas cosas importantes, pero como ya sabemos no siempre es la norma, por desgracia, pero sí es importante que haya una cierta claridad y una cierta... no sé cómo lo diría. Que las cosas queden por escrito, básicamente. Que se sepa cuándo te van a pagar y cuánto te pagan. O si tú tienes que comprar cosas, a lo mejor es muy común que a veces tú tengas que comprar o pagar cosas que luego la producción te paga. Que quede por escrito cuánto dinero te has gastado, cuánto te tienen que devolver, ya sea de transporte, de comida, de atrezo, vestuario que tú hayas comprado. Que quede claro cuándo te van a pagar por escrito, a ser posible, y una vez que te paguen, que eso también quede por escrito, para también seguridad del director o directora. Es decir, incluso si no hay un contrato, está bien que cuanto más cosas posibles queden registradas para que en el momento en que haya un problema o una discrepancia, y no tiene que ser ni siquiera una gran drama de no me has pagado, me has estafado, lo que sea, puede ser simplemente de ahora mismo no me acuerdo si me has pagado o no, yo creo que no y tú crees que sí, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, pues una solución muy simple es que las cosas estén por escrito, que haya un documento o WhatsApp o un algo en el que esas cosas queden registradas y así haya una claridad, la mayor claridad posible, básicamente. El siguiente consejo, que ya no me acuerdo por qué número íbamos, 4, 5. Y esto va un poco relacionado en realidad con el primero, pero me parece importantísimo recalcar esto, es saber si los ensayos están pagados. ¿Por qué digo esto? Porque
es muy posible que estés en una producción en la que los ensayos no estén pagados, o en que si los ensayos están pagados no se paguen acorde a la cantidad de horas de ensayo que son necesarias para montar una obra de teatro. Es difícil que con la cantidad de tiempo que hace falta para montar una obra, incluso si el periodo de ensayos es corto, pero la cantidad de tiempo en tu día que le tienes que dedicar a aprenderte el texto, preparar el personaje, etcétera, 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 es difícil que en una pequeña producción los ensayos estén pagados acorde a el tiempo requerido. Pero bueno, eso forma parte de tu decisión de trabajar o no en ese proyecto. Pero es importante saber si están pagados o no, porque los ensayos, como ya digo, te van a quitar mucho tiempo. Incluso si es un proceso largo de ensayos en los que a lo mejor no hay que ensayar tantísimas horas al día, aún así te va a quitar un cierto tiempo y probablemente te vas a tener que desplazar a algún sitio para esos ensayos que no necesariamente esté súper cerca de tu casa. Si lo está, genial, pero quizás no lo esté. Entonces, todo este tiempo que se va restando de tu vida, básicamente, es importante tenerlo en cuenta para saber si te renta o no, porque ya no son solo las funciones o solo el momento final, que es muchas veces en lo que más se tiende a pensar cuando se piensa en un proyecto teatral, cuántas funciones va a haber, si va a haber gira, cuándo van a ser, en qué horario, pero es muy importante pensar en el proceso de ensayo y eso, saber si van a ser pagados o no. Y digo esto, y puede sonar como algo obvio, como una tontería, pero conozco mucha gente que está en proyectos en los que ensayan horas y horas y horas, una cantidad de horas inexplicable, y los ensayos no son pagados. Y luego lo que se paga por una función no es tanto dinero como podrías pensar. Entonces es importante tener esto en cuenta y es importante tenerlo claro, porque puede ser una sorpresa bastante desagradable y es una cantidad de tiempo que se dedica a un proyecto bastante importante. Mi siguiente consejo, y este es quizás un consejo obvio también, tengo la nariz muy roja, no estoy borracha ni resfriada. Eso, quizás este sea un consejo obvio también, pero también me parece importante, es una vez que empieza el proceso de ensayo, llevar el trabajo hecho. Y esto lo dice alguien que su pasión es hacerlo todo en el último momento y que procrastina absolutamente con todas las cosas de su vida. Pero aún así es importante, si tienes que llevar algo aprendido, intenta llevarlo aprendido. Igual no lo llevas al pie de la letra perfectamente y es bastante posible que pienses, ah, sí, esto lo tengo aprendido, llegues a la sala de ensayo y se te olvide. Pero aún así, ese intento de llevarlo aprendido, tener una idea general de cómo va la obra, tener una idea general de lo que se va a ensayar cada día, tener una idea general de lo que tienes que hacer, llevar propuestas de personaje, intentar, si te dan unas notas en un ensayo, llevarlas al día siguiente solucionadas o al menos con una propuesta nueva. Y digo esto no porque, o sea, obviamente porque es tu obligación como trabajador y al final es lo que estás ahí para hacer y es la mejor manera de que el proyecto avance, pero también porque, por desgracia, es la mejor manera de protegerte de la furia de un director. Por supuesto que ahora voy a hablar sobre ese tema más en profundidad y no es tu responsabilidad que te traten bien, tienes derecho a que te traten bien, pero no siempre es el caso y no siempre es algo que se pueda saber con antelación si va a ocurrir. E incluso la mejor persona del mundo en una situación de estrés puede no ser la más agradable o puede meterte una regañina, aunque sea merecida, no es una situación agradable. Entonces, haz tu trabajo para que no tengan cosas que echarte en cara. Y porque de nuevo, si eres una persona que no trabaja, si eres una persona que no hace lo que tiene que hacer, que no lleva las cosas preparadas, que no lleva las cosas hechas, que es una molestia para sus compañeros, va a ser más difícil que en el momento en que te pase algo la gente esté ahí para apoyarte y la gente te respalde y esté de acuerdo en lo que estás diciendo. Entonces también es una forma de protegerte y darte veracidad. Obviamente no es lo ideal. Estaría bien que los actores estuvieran protegidos de ese tipo de situaciones sin ellos tener que hacer un esfuerzo extra por su parte. Pero es la realidad en la que vivimos y es el consejo que puedo dar. Y también es algo que puede ayudar a crear un ambiente de trabajo bueno, porque a nadie le gusta que
el actor con el que están trabajando no se lleve la escena prendida o no lleve su trabajo hecho, tenga que ser una carga para el equipo. Entonces, ese es mi gran consejo. Haz tu parte para que el resto de partes puedan funcionar. Si el resto de las otras partes no funcionan, es un problema, pero al menos sabes que no es culpa tuya y no es tu responsabilidad. Y entonces puedes llevar la atención a eso sin que otra gente lleve la atención a lo que tú estás haciendo mal. Y tienes como una base firme sobre la que quejarte, por así decirlo. No sé si esta explicación ha tenido mucho sentido. En mi mente está muy clara, pero creo que está siendo un poco caótica. Otro consejo, he perdido claramente la cuenta por la que íbamos, es con respecto a la relación con los otros actores. Y es este. Tú no eres su director y ellos no son tus directores. Y esto es algo que, de nuevo, parece una tontería, pero no es una tontería. No es tu trabajo, ni tu responsabilidad, ni tu posición corregir a los otros actores del elenco o a los otros intérpretes del elenco. Ya está, no lo es. Aunque tú tengas una idea clarísima de cómo podrían hacerlo mejor, una idea clarísima de cómo tú lo harías, o aunque creas que no se están enterando de nada de lo que se les está pidiendo, no es tu posición. Obviamente que en un momento dado, si ellos te piden un consejo, se lo puedes dar. O si crees que hay un problema de comunicación entre un director y un actor, puedes intentar actuar como intermediario si crees que puedes ayudar a la situación. Pero no te metas donde no te llaman, básicamente. Porque para la otra persona no es una experiencia agradable que le digan lo que tienen que hacer, porque puedes liar lo que el director está queriendo transmitir. Porque puede que no tengas razón simplemente en lo que estás proponiendo o que no vaya con la visión del equipo creativo. Estoy diciendo todo el rato director porque creo que en la mayoría de proyectos no suele haber un equipo creativo muy grande en los proyectos pequeños, pero equipo creativo. Director o directora, obviamente, hopefully. Y eso, básicamente no es tu posición, y si quieres tener un ambiente de trabajo bueno con tus compañeros, lo mejor es que no te metas en ese tipo de cuestiones, porque puede que te metas una vez y digas algo y, oye, funcione genial y tengas toda la razón y sea un éxito y realmente tu idea sea mejor y ayude un montón a la otra persona y eso haga que la situación en el equipo mejore muchísimo. Pero también puede ser que metas la pata hasta el fondo, o incluso que tengas razón en lo que estás proponiendo, pero a la otra persona no le siente bien que tú se lo propongas, o cualquier cosa del estilo, y que empeores mucho la relación entre el equipo. Entonces, a ser posible, no te metas. Si alguien te pide un consejo, pues obviamente tú se lo das, y porque es una consulta entre colegas, pero si no, calladito estás más guapo, tú haces tu trabajo, haces lo que has venido a hacer, lo haces lo mejor posible, ayudas en lo que puedas ayudar, pero no te metas a dirigir o a meterte en roles que no son los tuyos. Tú estás ahí como actor, como intérprete, porque has tenido esa reunión, sabes lo que se espera de ti, lo que tienes que aportar a la producción. Se finí. Y de la misma manera, si viene el típico actor que quiere decirte lo que tienes que hacer o que te está mangoneando, lo cual, siento decíroslo, es bastante más probable que os pase a las chicas jóvenes que estéis en proyectos y os venga el típico señor o actor a deciros lo que tenéis que hacer, porque claramente él sabe mucho más. No tengo consejos súper buenos para esta situación, la verdad, porque yo soy muy tímida y se me da mal plantarle cara a ese tipo de gente. Not gonna lie, tampoco. No es que yo tenga todas las respuestas. Mi forma de lidiar con eso sería hacer oídos sordos, en plan, vale, sí, ok, y luego simplemente hacer lo que el director te ha pedido, y en caso de que esa persona te eche en cara, en plan, oye, no estás haciendo esto, decirle, estoy haciendo lo que el director me ha dicho, si tienes quejas lo hablas con esa persona. Quizás otra gente tenga otra manera de lidiar con eso, es posible, pero bueno, es solo quizás decir que es posible que esto pase, es una posibilidad, existe, es habitual que los señoros tengan un ego superior y crean que tienen el derecho a decirte lo que tienes que hacer. Y es el consejo básicamente que lidies con eso de la mejor manera posible, intentando que no
te afecte más de la cuenta. Tú sabes lo que tienes que hacer, sabes que lo que te han pedido, y si no lo sabes lo puedes preguntar. Y si lo que la otra persona te está diciendo te parece una buena idea o te parece interesante pero se contradice con el director, puedes preguntarlo o puedes proponerlo. Pero ahí tienes que saber quién es la persona que va a darte órdenes y fijarte en esa persona y pasar muchísimo, si tienes algún compañero de elenco pesado que te esté mandoneando, oído sordo. No, does not exist. Eso, si tú pides consejo o si necesitas consejo o si alguien como muy amablemente viene a decirte algo que en el contexto está bien que te lo diga o que tú sientes que mira en esta situación pues vale, en plan lo necesitaba, no está haciendo esto. Obviamente son cosas que van a variar y que van a depender mucho del contexto y de la situación y yo no tengo la verdad absoluta. Pero en general, tú haces lo tuyo, tú estás ahí para hacer tu trabajo y no tienes que escuchar todas las opiniones de todo el mundo, porque sobre todo si eres la persona más joven en un proyecto es muy probable que todo el mundo quiera dar su opinión y no. Shh, no. Y con esto paso al siguiente punto, que es los directores que son un poquito maltratadores o un muchito maltratadores. Directores que te ridiculizan, directores que te tratan mal, que te hablan mal, directores que abusan de su poder de diferentes maneras, etcétera, 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 etcétera. Y con respecto a esto, it's difficult. Obviamente es una situación complicada y es una situación de mierda que pasa muy habitualmente, muy, muy habitualmente. Con esto lo más que puedo decir es que te apoyes en tu elenco si puedes, que puedas hablarlo, que puedas explicarlo, que puedas poner límites a ese directo si puedes también. Todo esto obviamente es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo, o sea, soy consciente, pero creo que es importante entrar a una producción no en plan estrella, no en plan diva, porque no sirve para nada, el ego no sirve para una mierda en el teatro, siento informarlo. Pero sí sabiendo tu valor como artista, como persona, y no dejándote maltratar, por así decirlo, dentro de lo que cabe, poniendo límites claros, dejando claro que no vas a dejar que te traten mal, que te hablen mal, que te... etcétera. Y siendo consciente básicamente de que no por ser actor, no por ser joven, no por ser quizás el último mono, por así decirlo, de una producción, no te mereces que te traten mal, no entra dentro de tu puesto de trabajo, no entra dentro de tus obligaciones como artista. Tú estás ahí para hacer algo y hacerlo bien. Y que te maltraten no es parte de eso. Y muchos de estos grandes directores que piensan que, bueno, que se consideran grandes directores, que piensan que ridiculizarte o maltratarte hace que su trabajo sea mejor, no tienen razón. O sea, es así de simple. Porque te griten más, una obra no va a estar mejor hecha. Porque te traten peor, no van a conseguir una mayor brillantez en escena, no van a conseguir más verdad. Destrozarte psicológicamente no es ser mejor actor, ni ser mejor artista, ni tener más verdad en escena, ni que sea más realista lo que estás contando, ni estás sintiéndolo más. Es simplemente que te destrocen mentalmente y que te estén maltratando como trabajador. Y tú como trabajador no tienes por qué aguantar eso. Y en esto creo que es importante pensar en los directores como jefes. Por supuesto que pueden ser amigos y que pueden ser compañeros y que pueden ser personas maravillosas y pueden ser mentores y guías y puede ser una maravilla trabajar con ciertos directores y que puede ser algo que te cambie la vida, el conocer a esas personas y tenerlas como una figura que te guía en tu vida en ese momento al menos. Pero también son tu jefe al final del día. Y de la misma manera que a lo mejor si estuvieras trabajando en una oficina, claramente veríamos mal que un jefe le gritara y ridiculizara a uno de sus empleados,
que un director le grite y le ridiculice a uno de sus actores en un ensayo está igual de mal. Igual de mal. No porque esté intentando buscar una cierta emoción, tiene derecho a tratarte mal, básicamente. Porque su trabajo como director es conseguir que tú llegues a esas emociones o a esa supuesta brillantez o a esa supuesta lo que sea que estés buscando, desde el trabajo, desde el esfuerzo, desde la dedicación, desde su técnica que sea que utilice, desde su trabajo como director. Si para que tú llegues a una emoción lo que tiene que hacer es destrozarte psicológicamente para que tú estés tan destrozada psicológicamente como el personaje, entonces no está consiguiendo brillante, lo que está demostrando es que no sabe dirigir y que lo único que sabe es abusar. And we don't want that. Esto, repito, que es muy difícil y que es difícil enfrentarse a estas situaciones y es difícil plantarles cara, pero por eso me parece importante conocer lo más posible a las personas con las que vas a trabajar, tener claro a quién le dices que sí, a quién le dices que no. Si has escuchado cosas sobre este director, si te han contado, si hay... Siempre te vas enterando de cosas una vez que estás metido en este mundo. Hazle caso a estas personas. Y esto ya no es lo típico de hay que creer a las víctimas, no sé qué, no sé cuánto, que también. Pero si hay rumores, generalmente es por algo. No te digo que una persona te haya contado algo, porque quizás esa persona tenía una mala experiencia y bueno, puede pasar. Siempre puede haber alguien que hable mal de otra persona y no necesariamente eso convierte a la otra persona en un monstruo. Pero si hay una gran cantidad de rumores, si hay una gran cantidad de posibles acusaciones de diferentes cosas, si hay muchas personas que dejan esa compañía por misteriosos motivos, pregúntate por qué y tenlo en cuenta antes de esta primera reunión que he dicho antes. Y esto es algo que no he dicho y se me ha pasado, pero es importante. Recoge información sobre ese director o esa directora o ese equipo antes de la reunión. Haz tu research, investiga. Habla con gente, pregunta por ahí, busca en Google, busca en Twitter, igual, es poco probable quizás que encuentres cosas en Twitter si es una compañía pequeña, pero nunca se sabe. Busca información. Encuentra gente con la que puedes hablar e infórmate sobre, oye, cómo es esta persona, cómo es su forma de trabajar. Y por supuesto esto va a ir siendo más fácil según vayas haciendo más cosas en el mundo del teatro, en el sitio en el que estés y vayas entrando en la comunidad teatral y vayas conociendo a cada vez más gente. Pero ve informándote. La información es poder y cuanto más puedas saber y cuanto más puedas prepararte, más fácil es que puedas evitar este tipo de situaciones y que puedas decir que no a ciertos proyectos y a ciertas personas antes de llegar a una situación en la que tú estés sufriendo ese abuso. Y si llegas a esa situación, respáldate en tu compañía, si es posible, respáldate en tu equipo, si es posible. Quizás muchas veces no te vas a poder respaldar en los otros actores porque van a estar demasiado metidos en lo que ese director les está intentando vender, pero puede que te puedas respaldar en el equipo técnico, que muchas veces son aún más maltratados que los actores. Puede que te puedas respaldar en, yo qué sé, las vestuaristas o X personas que estén dentro de la producción, que quizás no sean los actores como tal. Y... o puede que te puedas respaldar quizás en otros actores que hayan trabajado en ocasiones anteriores con esa persona y que también hayan sufrido este tipo de situaciones. En fin, busca esa comunidad que pueda apoyarte y apóyate en ello. Porque te va a hacer falta y es la única manera de mantenerse fuerte, yo creo, en este tipo de situaciones y de poder decir, estoy firme en mi respeto por mí misma como persona y como artista. Así que, yes. Otro consejo es que tengas cuidado cuando empieces a ver que las cosas que se han hablado no se están cumpliendo. Y creo que es importante tener cuidado con esto desde el principio. Obviamente puede pasar que en un momento pase algo y sea, oye, hoy no se puede ensayar, o hoy hay que cambiar el horario del ensayo, o necesitamos un ensayo más porque esto no está avanzando al ritmo que lo necesitamos y 100% necesitamos como un ensayo extra de urgencia.
Estas cosas pueden pasar y son parte de la vida y son problemas del directo, como se diría. Pero, si alguien constantemente está cambiando la información que te ha dado y está haciendo cosas completamente distintas de lo que estaban habladas y acordadas, ten cuidado con eso, porque si lo está haciendo con ensayos o lo está haciendo con cosas así, no hablo del proceso creativo, porque obviamente alguien puede cambiar de idea y ya está, y es parte del proceso. Pero hablo como de cosas más tipo horarios de ensayo, días de ensayo, lo que se espera de ti como actor, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas que hemos hablado. Tenlo en cuenta, porque puede que luego esos cambios lleguen con el dinero, en el estilo de me dijiste que me ibas a pagar el transporte, o me dijiste que me ibas a pagar las dietas, o me dijiste que me ibas a pagar X cosas y luego al final no me las has pagado, o me dijiste que me ibas a pagar en tal momento y no me has pagado, o me dijiste que me ibas a pagar tanto dinero y no me lo has pagado, etcétera. Si una persona no cumple su palabra en una cosa, o no la suele cumplir habitualmente en cosas que quizás parezcan irrelevantes, nadie te asegura de que vaya a cumplir su palabra en las cosas más importantes y más serias. Quizás sí, puede ser, o quizás no. Pero incluso sí, quizás sí, y te va a cumplir la palabra en cosas como el dinero o cosas del estilo. Tampoco es agradable que te estén cambiando la información todo el rato de fechas de ensayo, horas de ensayo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, again, tener las cosas por escrito, tener las cosas habladas, tener las cosas claras para en el momento en que esas cosas pasen. No te digo que el primer día que te cambien un ensayo te quejes o los 2 días que te cambien un horario de ensayo, porque, repito, son cosas que pueden pasar y también hay que ser adaptable cuando se está en un proceso de ensayo y hay que tener en cuenta que hay cosas que están fuera de nuestro control y que hay cosas que van a pasar y que igual que el espectáculo está vivo, el proceso está vivo y va a haber cambios y no estamos trabajando en una oficina en el que tenemos un horario de 8 a 3 y ya está. Pero sí, o sea, es importante en el momento en que empieza a ser una situación preocupante, en la que empieza a ser una situación agobiante, en la que empieza a ser una situación que no te gusta, tener clara esa información para poder hacer reclamaciones. Y a lo mejor simplemente tienes que tener una charla con el director y decirle, oye, mira, está bien si cambia el horario de ensayos, pero necesito que me lo digas para organizarme, en plan. Que no me importa si ahora toda la idea de los ensayos ha tenido que cambiar, pero avísame en vez de ir avisándome de una a otra, ¿sabes? Y a lo mejor eso es como la llamada de atención que el director necesita para decir, ah, sí, guay, y os manda a todos el nuevo horario de ensayos o el nuevo modelo del proceso o lo que sea. Claridad en la comunicación, vital. 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 Pero eso, no lo dejes pasar, no lo dejes pasar, no lo dejes pasar, porque en el momento en que entonces pase con algo serio, va a ser más difícil quejarte y además la otra persona ya va a estar acostumbrada a que puede hacer lo que le dé la gana sin ningún tipo de repercusión. Y va a ser una situación mucho más compleja, porque cuando se entra en temas de dinero siempre todo es mucho más complejo. Entonces acostúmbrate a tener esa claridad, a tener esos records por escrito de cómo se supone que van a ser las cosas. Y acostúmbrate a, en el momento en que hay un conflicto o que hay algo que está pasando que es medio raro, que tú sientes que no está bien, que no entra dentro de lo normal de un proceso de creación, hablarlo o hablarlo con tus compañeros y entonces todos como equipo hablar con el director. La comunidad es clave en el teatro, eso siempre. Así que, pero sí, comunicación, 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 comunicación. Y esto ya está más dedicado a las actuaciones, las funciones, las posibles giras, más como al momento directo, aunque en general es aplicable a todo el proceso, pero creo que estas situaciones se dan más en el momento de actuación. Busca tu comodidad y tu confort y busca tus necesidades. Y tú asegúrate de que estén lo más cubiertas posible. Si tú necesitas llegar al sitio en el que se va a actuar 3 horas antes y el director dice que solo hay que estar 1 hora antes, lo cual es un ejemplo como muy extremo, pero imagínate. Pues busca la manera o habla o investiga si tú puedes llegar tú 3 horas antes aunque no llegue el resto del equipo. Si necesitas hacer un calentamiento físico pero el director no lo tiene en cuenta y no va a hacer un calentamiento físico grupal, encárgate tú de hacerlo. Si necesitas un espacio relajado
en el que concentrarte y no sé qué, pero no hay camerinos separados, busca tú en el teatro algún sitio relajado en el que puedas estar antes de la función para tener un momento de concentración, aunque sean en los baños 5 minutos. Básicamente, sé autosuficiente con tus necesidades de ese estilo para poder hacer la función al 100%, porque un director nunca va a poder tenerlo todo en cuenta, incluso si es el mejor y más simpático director del mundo, nunca va a poder tener todas las necesidades y en los momentos previos a una función va a tener que probablemente estar pensando en 100.000 millones de cosas, sobre todo si es una producción pequeña, porque va a tener que estar con las luces, el sonido, asegurándose de que estén bien, los otros actores, no sé qué, no sé cuánto, entra público, entra... Entonces, cuida de ti mismo, cuida de tus necesidades y asegúrate de que estén cubiertas. Haz tu parte para poder estar lo más relajado y lo más tranquilo posible de cara a una función, porque no siempre las otras personas van a poder hacer ese trabajo por ti y porque además cada persona del elenco puede que necesite una cosa distinta, entonces tampoco es siempre factible que las personas del equipo creativo puedan estar pendientes de eso. Entonces, sé autosuficiente en tus necesidades para estar lo más tranquilo posible, lo más centrado, lo más preparado para hacer cosas en el último momento si son necesarias. Porque el que tú estés bien y que estés lo más tranquilo posible también va a ayudar a que las cosas vayan lo más bien posible. Perdón por decir tan mal esa frase. Porque hay mucho estrés antes de una función, hay muchos nervios, sobre todo antes de un estreno, pero en general antes de una función. Y no solo por tu parte, todo el equipo está como electrocutado con ese nervio de antes de empezar. Y es muy posible que sea el momento en el que aparecen peleas, en el que aparecen contestaciones que te sientan mal o que son feas, cosas así un poco más desagradables. Entonces, cuando tú más puedas cuidar de ti mismo y estás centrado en lo que tienes que estar y estás teniendo tu espacio de confort, sea ese espacio el que sea esas necesidades las que sean, lo mejor que van a ir las cosas. Entonces, asegúrate de cuidar de ti mismo porque no siempre va a haber otras personas que lo hagan y no siempre es responsabilidad de otras personas hacerlo porque no van a conocerte mejor que tú. Así que eso, en resumen, comunicación, claridad, respeto por uno mismo, por el grupo y por el proyecto. Y standing up for yourself, que no sé cómo se diría en español. Pensemos que lo voy a poner aquí. Cuando sea necesario. Creo que esas son las claves. Probablemente me he dejado muchas cosas y quizás haya cosas que no las haya dicho bien. Y quizás esta sea una forma muy idealista de hablar de cómo debe ser una producción. Y eso, no sé si he cubierto todo lo que quería cubrir y probablemente haya más cosas que se puedan decir y quizás no he dicho todo del todo bien. Pero esos son los consejos que tengo. Espero que sirvan. Espero que os libréis de directores malos. Y que trabajéis mucho y consigáis mucho casting. Y ya está. Así que eso es todo. Si os ha gustado este vídeo, nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Este jueves, por supuesto, habrá una nueva entrevista que está muy muy guay. Así que os recomiendo que vayáis a verla. Y ya está, podéis suscribiros, darle me gusta, comentar, etcétera, 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 etcétera. Y nos vemos la semana que viene.